Voy a saludar al talentoso sociólogo, doctor en sociología y muchas más cosas, Alejandro Horwitz, para hablar de esta frustración nacional. Maestro. ¿Qué decís, viejo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ponele. Ponele. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho, por una parte, y por la otra, cómo cuando tenés un número redondo, como 40 años, es como necesario establecer como una especie de marco para que aquellos que no experimentaron nada de todo esto, sino como residuo, puedan darse cuenta de qué estamos hablando. Si nosotros decimos que la Argentina moderna arranca en 1880 y el golpe que vos caracterizás como el más nefasto es del 76, estamos hablando de casi un siglo de historia, 96 años exactamente. Vos sabés que la Constitución Nacional dice que un presidente debe durar 6 años. Si vos dividís 96 por 6, te da el número de presidentes que tendría que haber transcurrido entre el 80 y el 76, y eso da el número 16. Sin embargo, entre 1880 y 1976 hubo exactamente el doble, 32 presidentes. Si vos achicás el plazo de nuevo y fijás el primer golpe de Estado exitoso, 1930, y lo medís respecto al último, 1976, te da 46 años. 6 por 8, 48, de modo que tendría que haber transcurrido el octavo presidente sin terminar todavía su mandato. Sin embargo, en ese lapso hubo 20 presidentes, de los cuales solo 8 fueron civiles y 12 militares. Cuando vos tomás estos números, vos te das cuenta que la Constitución argentina es un librito al cual no se le presta particular atención y que de ninguna manera regula el orden político real que la sociedad argentina tuvo entre 1880 y 1976. Sin olvidar que hasta 1916 el presidente que salía elegía al presidente que entraba y sin consultar a nadie. Y que el primer presidente electo por mayoría fue Hipólito Yrigoyen en 1916. Pero fíjate bien, en 1916 la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenía 3/4 partes de extranjeros, que por supuesto no votaban. La mayor parte de los trabajadores en la Argentina eran extranjeros, de modo que los trabajadores mayoritariamente no votaban. Si esto le añadís que las mujeres tampoco votaban, te queda claro que el primer presidente democrático es un presidente democrático hasta ahí. La primera vez que en la Argentina hay una votación genuinamente democrática es en 1951, que es la primera vez que votan las mujeres también. Peronismo. Así es, el segundo gobierno del general Perón. Pues bien, ese gobierno es derrocado 4 años más tarde, en 1955. De modo que cuando nos hablan de la institucionalidad, de las divisiones de la República, hay que tomar todo eso por lo menos con delicadas pinzas, mirar un poquito las costuras para ver lo que hay adentro. Y cada vez que mirás con detalle lo que hay adentro, te espeluznás. Pensaba en tu libro y en las dictaduras, ¿no? Es difícil decir cuál fue peor, es difícil. A mí me sale que es esta. Sí, es evidente. La de Videla. Pero la del 55, la llamada Libertadora, proscribió al peronismo 18 años. 18 años. Sí, sí. ¿Cuáles son para vos? Yo leí bien tu libro, pero estamos conversando con vos, que sos el autor. ¿Cuáles serían las características distintas
de la dictadura de Videla, de a partir de Videla? Mira, lo podemos registrar en dos planos distintos. Uno es en el plano de los individuos y otro es en el plano de las políticas. En el término de los individuos, Videla es peor que Hitler. Es mucho eso, ¿eh? Sí, y fíjate que yo me llamo Horowitz, de modo que no voy a hacer exactamente una apología de Hitler. No. Claro. Digamos, de eso estoy, es una acusación de la que estoy exento. Sí. Pero fíjate, Hitler tiene una madre que tiene cáncer. El médico que trata a su mamá es un médico judío. Eso dicen. Sí. Lo contó él, ese médico viajó después a Estados Unidos, pero esa es la historia. Y él dio el testimonio. El testimonio está registrado. Entonces, el médico judío de Hitler es austríaco, como Hitler, y cuando se produce la unión, el Anschluss, entre Austria y Alemania, el médico le pide a Hitler un pasaporte para viajar a Alemania. El pasaporte costaba una pequeña fortuna, $10.000. Hitler le regala el pasaporte y se lo entrega personalmente. El antisemitismo de Hitler está más allá de cualquier clase de discusión. 6 millones de judíos lo testifican, ¿sí? Sin embargo, como era el médico de su mamá, Hitler al médico de su mamá lo trata como al médico de su mamá. Y no lo mata. Lo trata, le da el pasaporte, le da la mano, sonríe en la foto. Videla tenía un hijo, Alejandro, que tenía una enfermedad mental muy complicada. Los militares argentinos, hasta que llegan a general, si no tienen una familia de origen social adecuado, corren la coneja. Y bien constituida. Claro, por supuesto. Ahí ponemos humor. Mi estimado, eso ni se discute. Claro. En esa familia bien constituida, el hijo de Videla tenía que estar en un hospicio público, en Oppendorf estaba. ¿Y quién se ocupaba del hijo de Videla en Oppendorf? Las monjas francesas. Este aquí que cuando capturan a las monjas francesas, la madre de Videla, presidente de la República, va a verlo para explicarle esta situación. ¿Qué hace Videla para defender la vida de las monjas que se ocuparon de su hijo años? Nada. Las matan. Así es. Las matan y las tiran al río. Esto es en el registro de las personas. En términos de crueldad, bestialidad, capacidad de infligir daño, sirva o no sirva, venga a cuento o no venga a cuento de nada, esta dictadura burguesa terrorista no tiene parangón histórico. En términos de especificidad política, lo entendemos muy fácil. Entre 1945, 44, 46 y 1975, la distribución del ingreso nacional era más o menos así. Entre el 42 y el 48% del producto se lo llevaban los asalariados, 42 a 48. 42 lo más bajo, 48 lo más alto. La dictadura se ocupó de bajar la distribución del ingreso en contra de los asalariados en 22 puntos de un solo saque. Y eso se mantuvo Lo que pasa hasta es que, hoy. en primer lugar, es una operación económica. Sí, claro. En primer lugar es, no puede ser que se esté distribuyendo riqueza. Y la segunda cosa es, ¿qué es la deuda externa? Es una transferencia descomunal de fondos del bloque de clases dominantes territorializados en la Argentina en el sistema financiero internacional. Claro. Tenés un producto bruto y medio, 600.000 millones de dólares en el sistema financiero internacional. La Argentina es pobre porque la empobrecieron sistemáticamente. Este es el resultado de una política aplicada durante 40 años. ¿Y hoy qué queda de esa dictadura? Hoy. ¡Wow! Mira, la primera cosa que queda es un desprecio absoluto por los valores democráticos. Claro.
Claro. Porque hay algo que es bastante sencillo y es cómo se juzga un orden político determinado. En primer lugar, por la experiencia concreta que a vos te toca vivir. Claro. Si a vos te va como el demonio, ¿qué vas a opinar de esto? ¿Qué es lo único confiable de las encuestas que nos leen todos los diarios? Sí, todo el tiempo. La parte de rechazo. Cuando mirás los niveles de rechazo, entendés. No estás hablando del nivel de rechazo de un personaje, de dos. Estás hablando de que todos aquellos que pueden ser candidatos presidenciales tienen rechazos superiores al 60%. Esto es absolutamente inédito. Y este es el balance que la sociedad hace sobre este transcurrir. Pensaba en la actualidad de tu libro. ¿Lo has leído últimamente, no? No, yo tengo la por sana costumbre de cada vez que saco un libro, ya está. ¿Pero cuándo salió? Y este salió en el 2012, Claro. hace ya 20 10 años. Yo iba a decir 10. 20. Yo iba a decir 10. Porque esta fue mi tesis doctoral. Sí, 10. Si es del 12, son 10. No, si es del 12 son 20. Ah, no, tenés razón. Tengo razón. ¡Wow! Por Dios, Parecía la algo- aritmética se me... Sí, 10, puse, tiene no, 10. me puse... Sí, no, 10, no, 10 está bien, años. tenés razón, 10 totalmente. años. Fue tu tesis doctoral. Sí. Exactamente. ¿Cuál es el hilo conductor para vos entre una dictadura y otra? El hilo conductor, fíjate, las dictaduras se dan en el momento en que el programa que el bloque de clases dominantes quiere aplicarle a la sociedad argentina Claro. no tiene un partido político capaz de ejercitarlas. Bajar 20 puntos y transferir semejante masa descomunal al sistema financiero, cambiar la distribución de todo el ingreso y modificar la estructura productiva en semejantes términos, no se puede hacer amablemente y se hizo de la única forma en que se puede hacer. Bueno, y la ultraderecha lo que hace es utilizar la democracia para después destruirla. Esto La lo que ultraderecha hacen la vacía la democracia, la vuelve democracia siempre. de Claro, la pero se derrota. presentan elecciones. Pero la ultraderecha no es simplemente un candidato. La ultraderecha es el sistema que no permite modificar esto simplemente votando a alguien. Claro. Exactamente. Me acuerdo de un libro tuyo sobre la Revolución Rusa. ¿Te acordás del título? La Marea Roja. El huracán rojo. El huracán rojo. Gran libro ese. Funciona ¿Cómo anda? así. Vos sabés que es un libro que a mí me resulta, cuando yo terminé de escribirlo, pensé, esto le va a interesar a mí y a mis 14 amigos. Un ladrillo. Justo 14. Y ¿verdad? claro, digo porque... Sí. Pues no, agotó una edición de 4.000 ejemplares y vendió en ebook un par de miles más. Impresionante. No lo puedo creer. No, es talento. Alejandro Horvitz, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Pero muchas gracias. Lee los libros de Alejandro Horvitz, como siempre digo, sumergite en los textos que te permiten pensar. Y pensar hoy es siempre lo mismo, es pensar el mundo contemporáneo, aunque estemos hablando de la Grecia antigua. Esto es Otra Trama y ya regresamos.